fundadora y directora del Observatorio de Falsas Denuncias. Nos va a hablar sobre perspectiva de género en la justicia, cómo se destruye la credibilidad judicial. Le damos la palabra a la doctora Anzoátegui. Hola. Bueno, es un gusto estar con ustedes, algunas caras son conocidas para mí. Voy a meterme directamente. Ay, esto ya me complicó. Ahí llegó. Bueno, ¿y paso por dónde? Por acá. ¿Dónde está? Acá me van a indicar, espérenme, porque no soy nativa informática, no sé si se dieron cuenta. Me parece que va a ser así. ¿Ahí? La de abajo es Sí. la única que tenés que tocar. Ah, ok, listo. Bien, entonces vamos a ir al tema. Estos son los ejes que voy a tener de análisis: perspectiva de género en la justicia, y las tensiones que hay, la credibilidad de la justicia en estos momentos, y como verán, el abandono de la perspectiva de infancia y la desatención de las infancias finalmente. Vamos al tema. Cuando yo escuchaba a los colegas que estaban disertando, justamente han dicho en una oportunidad que a partir de una ley, de un femicidio, se creó una ley. Acá también pasó lo mismo. Acá hicimos la ley 27449, ahí la ven, que es la ley Micaela, que es una ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Y se establece la capacitación obligatoria, ¿no? Y esto hace ruido porque no sería ni bueno ni malo capacitar a la gente y a los 3 poderes. Lo que pasa es que hace ruido porque después vamos a ver cómo esto que parece ser una perspectiva de género termina siendo una ideología política la que privó la imposición de esta situación. Y fíjense que esto da como poder de aplicación de estos cursos, así, acá. Ahí, ¿Más cerca o más lejos? Ahí, me quedo ahí. ¿No? Más lejos, bien. Entonces, lo que se intentaba con esta ley es capacitar a todos los órganos del Estado, pero fundamentalmente había una sanción para los que no iban. Que esto me parece, es en el artículo 8, fíjense, ustedes lo pueden ver ahí, dice: las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación. ¿Quién era la autoridad de aplicación, no? Que en este caso podía ser cada uno de los organismos, si era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Ahora bien, ¿de quiénes dependían los cursos? Porque el otro problema es quién capacitaba y cuál era lo que infundían. Y ese fue el gran problema. ¿Por qué? Porque fíjense, Consejo Nacional de Mujeres, bien, que después fíjense que se va cambiando a partir de que lo disuelven, ¿no? Esto lo crea Menem, y después el Instituto Nacional de Mujeres, el INAM, que fue creado en el 2017 por decreto del presidente Macri, y que después fue disuelto, ¿no? También por decreto, y fue cuando asume Alberto Fernández, crea el Ministerio de la Mujer, que finalmente fue disuelto también por el presidente Milei, ¿no? Y que pasó al Ministerio de Capital Humano y ahora está en la órbita del Ministerio de Justicia. Pero, ¿por qué les cuento esto, no? Porque en esto de ver qué es lo que nos estaba pasando y qué les pasó a otros países, no fue solamente la perspectiva de género o la ideología, y ahí hay una controversia que lo voy a tener que contar. No fue solamente eso, sino que fue justamente qué pasaba con el Ministerio de la Mujer. ¿Dónde le otorgaron tanto poder para hacer un montón de cosas que no sabemos? Fíjense algo, yo me tomé el trabajo de analizar, ¿no? ¿Qué era este Ministerio de la Mujer y qué hacían? Tenían un presupuesto muy importante. Ellos decían que no era el mayor, pero sí lo era un presupuesto importante. Habían creado los centros territoriales de política de género y diversidad en todo el país, con un presupuesto que iba por cada provincia. Por ejemplo, en Chaco tenía un presupuesto, o sea, se pusieron a construir. Ustedes saben, y yo lo digo así porque hay extranjeros escuchando, lo que pasó en nuestro país con lo que era la obra pública. Pues construyeron
30 supuestamente, ¿no? Esto está sacado del presupuesto, del presupuesto libre, que ustedes lo pueden consultar en los presupuestos de Argentina de estos años, desde el 21 al 22, donde le fueron dando cada vez más presupuesto, ¿no? Porque claro, tenían que construir. Y en la Argentina la construcción tuvo un montón de vaivenes donde justamente entraba la corrupción en la obra pública. Entonces, ¿qué hicieron? Trasladaron una caja a otra. Y el Ministerio de las Mujeres era un gran instrumento para justamente hacer esto. Les interesaba que crezca. Entonces, fíjense, les interesó en los números también, porque en el 21 tenían 6.200 millones. Después, en septiembre del mismo año, se lo subieron a 7.900 y a finales, en 1 de diciembre del 21, ya tenía 17.000 millones. 17.580 millones de pesos. Esto que fueron los centros tradicionales lo tenían que terminar en el 23. Algunos no están, porque algunos los buscan en internet a ver dónde está el centro territorial, que por lo general algunos son muy lindos, ¿no? Y no están. Entonces, ¿qué pasó? Esto empezó a ser, y esto es lo que realmente complicó, empezó a ser una estrategia de la política. Y donde entra la política, yo lo llamo, tengo mis nombres, a mí me gusta ponerle nombre en otra vida debe haber sido periodista, pero yo lo llamo el chocolate blanco feminista, ¿no? Crearon caja, porque sacaron las promotoras de género, nunca sabemos qué fue eso. Y ellas, y muchas de estas personas estaban encargadas de dar los cursos. Y era obligatorio, porque si no los sancionaban a los funcionarios. Y fíjense, acá yo quiero hablar un poco de lo que es la perspectiva, ¿no? Porque está bien llamarlo perspectiva, pero la perspectiva es esto. Es un punto de vista diferente en el cual hay que considerar algo, una visión, ¿no? En principio más ajustada de la realidad, ¿no? Una visión concreta de la realidad para solucionar determinado problema, ¿no? Y que está basada en la observación temporal, espacial, de cualquier hecho o fenómeno. Este era un fenómeno del femicidio observable, ¿no? Sin perjuicio de que no solamente era eso lo observable, porque fíjense que también es observable la cantidad de niños judicializados y nadie lo observa. Y más todavía. Después del tema era la discusión del género, y ahí empezaba todo lo que era las ideas de constructivismo social, en la cual separan la biología del género, ¿no? Y empezaron ahí a trabajar con las distintas categorizaciones que el feminismo hegemónico también tomó, porque el problema fue el aprovechamiento de causas justas para hacer un negocio, ¿no? Lo vimos en otros momentos de nuestra historia nacional. Y esto terminó siendo un negocio porque crearon un montón de promotoras de género que nunca supe qué hicieron. Porque yo en algún momento hice un pedido de presupuesto y me los mandaron. Y había una cantidad de dinero que iba a las provincias, a las instituciones, a las asociaciones de todo el país. Y les sobró plata encima. Le dieron tanto que les sobró plata. Y la tenían que devolver y después no la querían devolver. ¿Y cómo influyó todo esto? Claro, tenían que hacer bandera de todo esto. ¿Por qué? Porque si hacían una bandera tenían justificación para que el presupuesto que le dieron, que era enorme, se justificara. Fíjense, ¿en qué influyó todo eso? En el lenguaje inclusivo, en la ESI, en la educación sexual infantil, en la obligatoriedad de estos cursos. Pero además, yo creo que acá tenemos que sí distinguir un poco lo que es una ideología de lo que es una perspectiva. Porque la ideología tiene como un fondo más, quiere cambiar algo. Y eso es lo que me parece que se ha politizado. ¿Por qué? Porque si bien la ideología nace, ¿no?, originalmente con un filósofo francés en 1796, que se llama Antoine de Tat, de Tracy, lo practiqué, espero que los franceses no me golpeen, pero la realidad que él en su libro de Memoria sobre la facultad de pensar, sí, la facultad de pensar, justamente define que la ideología no es mala, sino que él pretendía una ciencia de las ideas, o sea, el estudio sistemático racional de las ideas y de su origen. Porque fíjense, si por ahí se hubiese estudiado el origen de todo esto y se hubiese podido llegar a la conclusión de que esto lo iban a convertir en un negocio, tal vez no hubiesen perjudicado a tantas familias con esta perspectiva. Porque está mal entendida en los tribunales, porque esta perspectiva pretende cambiar cosas. Lo que no puede cambiar es el concepto constitucional del debido proceso, del indubio pro reo, ¿no? Entonces, esto no lo puede cambiar una perspectiva y no puede ser revisado por los efectores judiciales de una manera liviana.
en realidad, y avanzando un poco sobre el tema porque sé que me van a correr, perdón. Sí, ya los conozco a todos. Hay un desequilibrio en la justicia que parte por la vulneración de estos derechos, pero este desequilibrio en el marco de vulneración, en realidad, tiene que ver justamente con estas columnas del derecho penal, del derecho en general, ¿no? Pero del derecho penal, el indubio pro reo, el proceso legal el debido proceso legal y la garantía del juez imparcial y razonable. Cuando yo logro bajarle línea a un juez que tiene miedo de observar una conducta de una persona que denuncia porque es mujer, ya los quebré. Esta es la realidad y esto es lo que vemos todos los días. Hoy tuve el disgusto de encontrarme, porque me pasó hoy, no es que me pasó hace un montón, con un fiscal que dijo justamente todo lo que nosotros decíamos acá. Describió que tenía miedo, que la nena le tenía miedo en un alegato, miedo al padre, describió todo lo que era una alienación parental y dice, pero eso no existe. El síndrome, están con el síndrome metidos en la cabeza, el síndrome no existe porque no está, porque no fue reconocido. O sea, el otro problema que tenemos, y lo peor también es que lo dicen los psicólogos cuando declaran, uno le pregunta, ahora están un poco más avivados porque saben que les voy a preguntar, entonces me dicen, ay, sí, yo consideré la alienación parental. Sí, le digo, ¿y consideró el código B6120? No, eso no sé qué es, entonces no lo consideró, porque está en el DSM-5. Y ahí empezamos a pelearnos, pero la realidad lo que demuestra es que no están capacitados para estar sentados ahí, siendo forenses, porque tienen que saberlo. Y además de no estar capacitados, ¿nosotros qué vamos a hacer como abogados? Denunciar que no están capacitados. Porque hay algo que es importante y le pido por favor que lo recuerden. En el código en todos los códigos de ética dicen que todos los profesionales, inclusive nosotros, tenemos que estar actualizados. ¿Cuánto más un profesional de la salud? No puede ser que venga un profesional de la salud y no conozca esto, no conozca lo otro, no sepa la etapa evolutiva del niño y están firmando, son forenses. ¿Y los jueces qué hacen a esto? Le tienen que creer, son parte de su equipo y a veces hasta lo defienden porque uno les dice, pero a veces me dicen, usted está tomando examen, no porque ni siquiera lo pasa. Y yo soy abogada, no le puedo tomar examen, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, una persona, la vez pasada pero esto pasó en Tucumán, yo lo voy a contar el caso de Tucumán, porque es interesante, ¿no? En Tucumán me pasa algo increíble, no sabía la etapa evolutiva, tenía 5 casos nada más con chicos de 3 años, no tenía ni idea, y dijo que no usaban protocolo. Digo, pero escúcheme, el código de ética les exige, es una obligación, sobre todo a la gente que trabaja con la salud. Bueno, no, pero acá en Tucumán no se usa. No habían hecho un psicodiagnóstico del niño, una causa de abuso, ¿no? No le habían, ni al imputado, no sabían nada. El juez que hizo, lo voy a nombrar al juez Cataño, porque se portó muy bien, hizo una absolución diciendo, me faltaron elementos. Esto no debió haber llegado acá si se hacía todo. Porque el juez examinó cuando el niño, que en ese caso había visto a la abuela, ¿no? Había visto a la abuela, estaba la abuela, podía revincularse con el niño, se revinculaba primero en una casita de revinculación. Vio que la nena, todos vieron, que la nena decía, quiero ver a mi papá. Después le otorgan visitas y la nena contaba y dice, no lo voy a ver nunca más, porque mi mamá no me deja y cuando le digo me reta y me grita. ¿Queda más claro que eso? ¿Cuánto van a escuchar al niño? Y lo que más me enoja es que cuando sale la absolución, el defensor del niño, o sea, la defensora menor no, la fiscal no apeló, pero el abogado del niño apeló. Digo, ¿qué estabas mirando? Estabas en otra televisión, porque realmente es vergonzoso. Pero todo esto que le estoy contando, además, rompe con lo que es el feminismo, porque si hay algo más contradictorio es que las mujeres nos hagamos cargo totalmente de los hijos. Nos quedamos con los hijos y resulta que después queremos ser independientes y ganamos menos que los hombres porque tenemos menos horas, obviamente. Entonces, esto es una rosca en la cual está basada, y me voy a meter, como dice el doctor, que voy a hacer mala praxis, pero en realidad no, porque yo voy a agradecer a las personas que me han ayudado también, porque la filosofía, ¿no?, que estudia las proposiciones, ¿no? ¿Vieron cuando estudian lógica? Cuando estudian lógica estudian proposiciones. Convertido el feminismo hegemónico, no todo, porque el feminismo por la igualdad es muy válido, ha hecho muchas cosas, del cual yo me junto con ellas. Ha sido muy enérgico el tema del negacionismo, pero lo que han tratado de convencer es
convertir esto en un axioma. ¿Qué es un axioma? Algo, por ejemplo, que la lluvia cae de arriba para abajo es un axioma, porque lo vemos y lo comprobamos, es algo que no necesita comprobación. Pues ellas pretendieron eso, y lo peor de todo es que lo lograron, porque hay fallos donde dicen, el niño dijo tal cosa y se olvidan de toda la demás prueba, o la interpretan mal. O sea, yo no puedo tolerar que venga un fiscal de la nación y que hay que pedirles que ese alegato lo vea el fiscal general, porque mira el fiscal que tenés. ¿Cómo es esto? Que con 40 minutos me piden 13 años de prisión. O sea, esto que realmente es terrible pasa todos los días. Y esto que pasa todos los días, ¿no? Y que hay que verlo, hay que andar explicándoles. Por eso la tarea del defensor es una tarea que ahora es una tarea que implica la interdisciplina. O sea, tenés que explicarle que está en el DSM-5, que además por ahí no lo hizo intencional porque no analizaron bien a la señora o la analizaron bien y resulta que salió TLP y también me entero que no le ponen porque digo, ¿por qué no le puso? Si tiene cinco indicadores, le pregunto a la psicóloga, ¿por qué no le puso el diagnóstico? Ay, no, porque la ley de salud mental dice que no hay que estigmatizarla. Imagínense si va un hombre, le ponen así de grande el diagnóstico. O sea, esa es la desigualdad que han logrado. Han sido exitosas estas mujeres y eso es lo grave. Yo voy a pasar porque no voy a llegar, sino... tengo 2 minutos y quiero mostrar algo. Miren, me voy a saltear algunas cosas, porque ya hablaron del impacto infantil y todo. Sí, no importa, pero me quiero saltear algunas cosas. Mire, el impacto es importante y lo voy a decir así nomás. ¿Cuál es el impacto más grande que tiene? Es la predación simbólica que han hecho con los varones. Predación, lo digo de nuevo. O sea, los quieren destruir y no se los comen encima. No se los come, porque en el reino animal el cazador lo hace por hambre a veces, no por deporte. Acá es por deporte o por maldad o por lo que fuere. Tampoco logran tienen que hacer el blindaje del niño, porque los niños cuentan, ¿no? Como el caso de Tucumán. Después, el abuso emocional que representa la alienación parental y el olvido totalmente por parte de los tribunales de la perspectiva de infancia. Y acá, este es un fallo que yo les pido que ustedes lo lean mientras yo hablo, porque este es un fallo que también la quiero nombrar, la doctora Ramírez, que es de San Isidro, donde justamente, le voy a leer solamente esta frase, dice, ciertamente en muchos casos el niño finalmente es oído, pero es tarde porque su discurso ya ha sido contaminado en las entrevistas y terapias defectuosas y peligrosas. Y sigue, ¿no? Pero ¿saben cuál es lo importante? Que algún profesional magistrado pueda decir esto, se anime, que por lo general son mujeres y algunos valientes hombres. ¿Y por qué no lo dicen los otros? Pues yo los llamo feminulos, a mí me gusta decirles así. O sea, dícese de aquel que se cree feminista por conveniencia, porque tiene miedo que lo sancionen. Y la verdad que eso es terrible. Ahora les voy a mostrar esto que preparó la profesional que nos cuida en el observatorio, que es la licenciada Del Bono, donde vamos a ver el rostro oculto de las denuncias. Miren ustedes, acá van a ver, el objetivo del trabajo fue, esto es en el observatorio de falsas denuncias, donde les traigo algunos guarismos, hay más para analizar, pero estos son bastante contundentes, donde se ven la incidencia de las denuncias, que hacen, las personas que denuncian se sienten afectadas, ¿no? Por una falsa denuncia. Era darle voz a ellos, porque siempre iban a la OBD y iban las víctimas que les pegaban los maridos, esto, que lo otro. Entonces aquí le teníamos que dar voz a estas personas, que además también hay muchas mujeres, abuelas, ¿no? Que cambian el pañal y terminan después imputadas de abuso. Donde, fíjense, esta era la idea, y se han registrado 1.719, estos son los guarismos hicimos de la provincia de Buenos Aires, y fíjense de la ciudad y los demás de otras provincias, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero que vean el mapa, miren esto, porque esto es terrible. Yo siempre digo que los abogados que no sabemos a veces mucho de matemática, pero esto es directamente proporcional con el abandono en el lugar. Esto San Isidro, miren esto, provincia de Buenos Aires. Fíjense la cantidad, esos son toda la gente que reporta denuncias falsas. Es terrible, es el lugar donde más se sienten afectados por denuncias falsas, lo cual es directamente proporcional con el mal funcionamiento de los tribunales, con la cabeza que tienen las personas que juzgan, con sesgo, y por otro lado, tiene que ver también con que denuncian más en Buenos Aires porque es tal vez más cruento esto. Fíjense también que el panorama de las falsas denuncias también atraviesa a nivel mundial. Redondeo, a nivel mundial. Y les quiero mostrar, ahí me tocaron, fíjense, esto han denunciado miren los lugares del mundo donde denuncian, al pobre observatorio de Argentina,
que lo hacemos todo a pulmón. Y también, esto es una aproximación que se hizo, miren, se hizo con el Ministerio Público de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires porque queríamos saber cómo eran las jurisdicciones. Fíjense una cosa, me encantó esto porque además es real. El desastre de la cantidad de denuncias que hay en San Isidro. Es una jurisdicción muy grande, es cierto, pero ¿qué pasa? Es muy fácil, vos vas a denunciar a San Isidro y es muy probable que le digan que sí a todo y que a vos no te acepten una prueba. Entonces les va muy bien. Este es el problema del sesgo, es proporcional con el sesgo. Y me parece que esto hay que remarcarlo. Fíjense, el segundo sería Lomas de Zamora y después va disminuyendo, ¿no? Pero están ahí, el que encuentra su jurisdicción, que Dios lo ayude. Y las conclusiones obtenidas de esto es el relevamiento realizado en el Distrito de la Provincia de Buenos Aires, donde se han registrado un notable aumento de estas denuncias. Y esto es porque aflojan en cuanto a la garantía de derechos constitucionales que tiene todo ciudadano acusado de un delito. O sea, no se le puede creer a la mujer simplemente por ser mujer, porque ahí destruimos todo. Tampoco se le puede creer al denunciante por ser denunciante, porque toda preposición de algo debe ser demostrado. No debemos permitir que la justicia tenga axiomas. No debe ser así. Se debe probar, se debe tratar de ir por el camino de elaborar un razonamiento lógico sin sesgos para hacer una sentencia y más una condena. Yo, por supuesto, que quiero presentar esto, el agradecimiento al CEAP, al Centro de Estudios de Alienación Parental, por hacerme colaborar, a la licenciada en Sistemas Patricia del Bono y también a la filósofa que me ayudó en el tema de los axiomas, que es Micaela Anzuategui. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a habilitar las preguntas. Vamos a hacer 4 o 5 preguntas, pero me imagino que ya están todos para irse y mañana retomar. Recuerden, a las 9 de la mañana y es muy importante que vengan con la credencial que los acreditaron hoy. Hola. Le quería preguntar a la última exponente, ¿cómo estás? Acá. Te quería preguntar, estas últimas imágenes que mostraste de las estadísticas, sería más fácil poder entenderlas si te quiero preguntar si tenés, ¿qué porcentaje de las denuncias son falsas? ¿Qué porcentaje Bien, total de las el tema del denuncias? porcentaje, ¿Cómo? ¿me escuchan ahí? El tema del porcentaje, nosotros no lo hicimos por porcentaje, sino por cantidad de denuncias. ¿Por qué? El observatorio está basado concretamente en la misma metodología que utilizó el observatorio, o mejor dicho, la Oficina de Violencia Doméstica. ¿Por qué? Porque en la Oficina de Violencia Doméstica no se hace seguimiento. Para un observatorio privado hacer un seguimiento sería muy difícil. Sí es cierto que tenemos también los resultados. A veces algunos están sobreseídos y otros están en curso. O sea, un observatorio no puede hacer un seguimiento de eso, y eso es real. Ahora bien, nosotros lo que le habilitamos es que la gente se queje, porque nosotros lo que queríamos no era obtener un resultado concreto, sino saber concretamente cuáles son las jurisdicciones que tienen más afectación, donde la gente se siente más afectada, porque esa jurisdicción seguramente tiene determinado comportamiento. Y esto se ve, porque si ustedes van a San Isidro van a darse cuenta que San Isidro, en la parte penal, tiene vulneraciones de derechos graves. Así como sí leí un fallo de la doctora Ramírez donde sí, ella usa todo lo nuevo, porque el problema es que los fallos o las condenas erróneas a veces están dadas porque no hay por parte del juzgador la aceptación primero de la alienación parental. Segundo, tampoco hay estudios respecto de aceptar, ¿no?, todo lo nuevo que hay en tema de validación del testimonio de los niños, porque, o sea, tratan porque no lo hacen. Al no hacer validación del testimonio de los niños y no aplicar protocolos que son objetivos, obviamente que el problema que van a tener es que van a querer tomar lo que dijo. Y el niño pudo decir eso porque hay un montón de sinnúmero de problemas que puede tener: implantación, sugestión, co-construcción, porque justamente parte de la alienación parental, porque vieron que la alienación parental, lo repitieron muchas veces, dice que tiene que ser sin justificación el alejamiento. Pero pues, ¿qué hicieron esta política de perspectiva o política de género? Hacen la falsa denuncia, entonces ya tienen justificación y no es alienación parental, es una estrategia. Sí.
No, no la escucho. No, porque, escúcheme, no es el universo total de denuncias, sino que ahí estaban los datos de la cantidad de personas que denunciaron, ¿no? Por provincia, pero el porcentaje no se puede saber porque no vamos a tener nunca todas. ¿Me entienden? Es por lo que van denunciando. Y la realidad es que por eso le expliqué que no hay seguimiento, porque no se puede seguir. Es lo mismo que pasa con la oficina de violencia de doméstica. No tienen el seguimiento. Sí. Yo le quería preguntar a la doctora Anzoátegui si cuando uno revisa una denuncia que proviene de un expediente, siempre la denuncia propiamente dicha está encabezada con toda una explicación de que la falsa denuncia es un delito penado por la ley, que tiene una serie de consecuencias y todo más o menos media página de explicación sobre los riesgos que corre quien hace una falsa denuncia. Yo quería preguntarle concretamente, y usted que tiene todos estos estudios profundos, estadísticas y demás, tiene una evaluación de qué porcentaje de las falsas denuncias han sido sancionadas o investigadas con efectos de Miren, sanción. en realidad el porcentaje no tengo porque en realidad muchas denuncias, nosotros hacemos la denuncia, que no, el delito no es falsa denuncia, el delito es calumnias en un principio y después cuando declaran falsamente es un falso testimonio agravado. ¿Por qué no es una falsa denuncia? Se popularizó así porque el tipo penal de la falsa denuncia es cuando yo digo me robaron el coche y no imputo a nadie. Cuando yo imputo es una calumnia, que es un delito menor. ¿Qué pasa? El delito menor en general no se hace porque, primero, requiere mucho tiempo, ¿no? Y la realidad es que estas mujeres se excusan, en general mujeres o hombres se excusan en que yo estaba seguro que esto había pasado, y además porque hay cierta, ¿cómo podríamos decir? Cierta liviandad con las que se lo miran. O sea, nosotros hacemos no la falsa denuncia, sino que hacemos falso testimonio agravado. En este fallo que yo les leí, la jueza inmediatamente largó el testimonio de falso testimonio agravado para la denunciante que vino, declaró y le mintió en la cara. Entonces, lo hizo. Una mujer valiente, sí, es así, pero si uno lo pide, yo lo he pedido y no nos dan o sea, el testimonio para hacer el falso testimonio grabado. ¿Por qué? Porque sí, bueno, porque les complacen, porque le tienen miedo a esto que han impuesto, ¿no? O sea, si los sancionan o los cancelan a los judiciales, ¿no? En los ascensos por no hacer un curso, imagínense si van en contra o investigan una cosa así. Es muy difícil para ellos pasar por esto. Y yo siempre digo que para ser juez primero tienen que ser valientes y tienen que conocer, porque si no estamos en el horno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora, yo la sigo, la conozco. La verdad es un placer haber venido hoy a esta jornada. Ratifico, digamos, todo lo que usted expone. Yo soy abogado penalista, participo en causas de abuso sexual. Y lo que quería hacer una referencia del panel anterior de la ex jueza de Brasil y que actualmente es abogada, que ella citó el fallo María de Pragne de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo del año 2000, si mal no recuerdo, que se condenó al Estado de Brasil, en donde a rango general en nuestra Corte, después con el fallo Bulacio y Quiroga y los precedentes Acosta y Norberto, en cuanto a la política de género, refieren que y esto lo hablo de la pérdida del criterio de objetividad que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y ratifico un poco el cuadro. Yo creía que la matanza estaba superior a San Isidro, ¿no? Todos creemos esa sensación, pero no. Sí. San Isidro es Entiendo que puede ser San Isidro porque tiene Pacheco, Granbur, Tigre, Vicente López. Bien, lo que quería decir fundamentalmente, entiendo que la política de género en la provincia de Buenos Aires es que se perdió desde el Ministerio Público el criterio de objetividad y los jueces el criterio de imparcialidad, y que en el proceso de instrucción los jueces de garantía son una homologación de los pedidos del Ministerio Público, y lastimosamente las cámaras de apelaciones digamos, vuelven a homologarlo del juego de garantías y muchas de ellas ni siquiera dan las audiencias en cámara, salvo Morón, alguna que otra sala. Ratifico en todo, doctora, y bueno, quería hacer este aporte que quedó. Bueno, gracias. Bueno,
Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Yo voy directamente a la pregunta Sí. específicamente. Es cómo hacemos, no solamente en el ejercicio profesional, los abogados, los peritos de parte, porque no hay que dejarlos de costados, porque muchas veces lo que digan tampoco son escuchados. Es cómo hacemos nosotros, clientes, o los papás o mamás, cuando nos enfrentamos a esto de biología de género. ¿Cómo hacemos con nuestros abogados, nuestros letrados, nuestros peritos, nuestros psicólogos? Porque uno ve esto, de que inclusive estábamos entrando acá y ya estaba toda la gente, todo el grupo feminista, que ya a una de las chicas la empujó. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para enfrentarlo desde lo judicial? Porque si uno estalquea, esto lo quiero decir, no me lo quiero olvidar de decir, si uno estalquea, como dicen los chicos, y te vas a ver, por ejemplo, perito forense del Foro Familia, listo, ¡pum! Bandera verde, ¿no? Feminismo, muerte al macho. Si te metes y haces lo mismo con las del fuero de garantías que están con nombre y apellido, en el caso mío, el fuero, digamos, lo que sería lo juzgado de Morón, en el caso mío yo soy Morón, nací en Morón, pero lo ves esto no solo en Argentina, como bien dice usted, en el mundo, están atravesados por las ideologías de género, no hay imparcialidad, no hay objetividad. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros con nuestros letrados ante Miren, esta situación tan el horrorosa? problema, eso es así a nivel mundial y además también trepó, sí, trepó también al tema también de la Corte Interamericana, ¿no? Porque estos casos no los reciben cuando es un padre que se queja. Y la verdad que, o sea, lo que hay que pedirle al abogado primero es que trate busquen un abogado que pueda entender una pericia, porque el otro problema es que hay que explicárselo a los jueces. Hay que explicarle las pericias, porque esto de que no te pongan el diagnóstico es, ¿cómo haces? ¿Viste? Tenés que investigar y tenés que tener peritos. O sea, los peritos de parte, igual que los abogados defensores, y esto hay que decirlo, nos cancelan, nos maltratan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que dicen los fiscales es porque le van a mentir. O sea, todavía no hablé y ya le vamos a mentir. O sea, realmente tenemos también una degradación en el trato del profesional. Pero bueno, hacerse respetar también implica que tenemos que estudiar. Yo siempre lo digo y lo dije siempre, yo sigo estudiando, un día esto aprendo y van a ver. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Sánchez, vivo en Tierra del Fuego, hace un año que estoy peritando y estoy utilizando instrumentos de validación del testimonio y hace un año que trabajo en el ámbito pericial. De los 20 clientes que tengo, 19 las denuncias no cumplen los criterios de credibilidad. Entonces, uno de los problemas que estoy teniendo es que los jueces plantean que el perito no puede hacer una valoración sobre la fuerza de la credibilidad de una declaración. Entonces, por ahí desde tu experiencia y desde lo legal, porque a mí, la verdad, yo hablo con los abogados y todos te dicen, o al menos los de allá, no logran un argumento legal fuerte para cuando el perito, basado en los instrumentos internacionales de credibilidad del testimonio o descalificadas que utilizan el DFH, el HTP, son instrumentos que no son para valoración de trauma, lo siguen utilizando. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera o cuál es el mejor recurso o el argumento desde lo legal para fortalecer la valoración, claro, la valoración de credibilidad pobre, nula o ausente? O sea, los psicólogos forenses hablan de convergencia, ¿no? O sea, ellos dicen, un test es una convergencia, no congruencia. Y la verdad es que cuando te lo van a negar, te lo van a negar. Lo que uno como abogado lo que puede hacer es decir, primero, credibilidad no tiene que ver con veracidad. El perito no puede decir que es veraz, pero sí puede decir que hay signos que el chico puede ser que haya sido inducido o implantado. Y eso se puede demostrar con los peritos. Y no hacer solamente. Yo a los peritos, y ellos ya lo saben, les pido más de la aplicación de un protocolo, que lo verifiquen no solamente con el protocolo que usan siempre, sino que pongan otros más, que hay nuevas investigaciones. Y la verdad es que eso a veces da un poco más resultado porque los hace pensar a los jueces. Y lo que hay que hacer es que el juez empiece a pensar, y esto me parece que es importante y lo dijo Miraji, ¿no? Que les puede pasar a ellos. Este es el tema. A sus hijos, a sus hermanos. Y por otro lado, bueno, en Provincia de Buenos Aires está el juicio por jurado y la verdad que a veces
elegir a los jurados es complejo, porque también los jurados vienen con sus propios sesgos, entonces, pero hay que tratar de plantearle la prueba científica, no solamente a nivel psicológico, sino también la prueba científica e informática, o sea que si tengo un celular no se lo presento así nomás con una foto, hago un informe técnico, entonces les obligo a que si ellos me discuten mi prueba técnica hecho con una perito informática, hacelo oficialmente. Y después protesta, no, pero eso es prueba de la defensa y no lo quieren hacer, pero la realidad es que es la única forma, traccionar desde lo que es prueba científica, en todos los sentidos. Si hay prueba médica, médicos, tener buenos profesionales que nos asesoren, ¿no? Pues el abogado tiene que trabajar en interdisciplina, no hay otra opción, es el camino y de eso se trata, ¿no? Por eso estamos acá.